2018, cargadito de temas. Los colaboradores vienen dispuestos a seguir contándonos muchas cosas que ocurren en este concreto de los miércoles, ya saben, después de hablar de medicina, hablamos de derecho, de derecho al derecho. Para ello se sienta en esta mesa, como siempre, en esta sexto piso, en esa sexta planta de la Casa de los Picos, Daniel López Viva, abogado. ¿Cómo está usted? Feliz 18. Igualmente, Vicente, para ti y para todos los oyentes. Pues estamos aquí dispuestos a dar caña otro año. Bueno, viene además con Reyes Nuevos. Hay que renovarse, ¿eh? Claro que sí, hombre. La tecnología es necesaria. ¿Qué haríamos ya sin ella, Dani? Pues yo morirme de hambre, probablemente. Seguro. Bueno, estos días se habla de oposiciones. Ayer teníamos la última noticia. Se quieren convocar las de sanidad para este año. Hay otra convocatoria también. Hemos estado hablando de oposiciones porque es verdad que también se han anunciado oposiciones para tema de educación. También las va a haber a nivel nacional. En fin, y entonces vamos a seguir hablando de oposiciones, ¿no? Efectivamente, sí. Ya hemos explicado en otros programas las nociones básicas, tanto de función pública como del proceso de acceso al empleo público, explicando también pues, las diferentes clases de trabajadores de la administración que hay. Y hoy vamos a hablar de otra cuestión que nos concierne ya más directamente a los abogados relativa a esta materia, como es la impugnación primero en vía administrativa y luego en contenciosa de una oposición. Es decir, la impugnación en el juzgado de esas oposiciones, porque no sé si por suerte o por desgracia cada vez es más habitual pues que todas las convocatorias acaben allí en el Palacio de Justicia. Sí, cierto, ¿eh? Lo cual no deja de ser un problema desde el momento en el que las sentencias de esos procedimientos pues a lo mejor tardan 3 o 4 o 5 años en salir, y ya ha habido gente que ha estado desempeñando un trabajo durante ese tiempo, que a lo mejor después se le revoca esa plaza, claro. Que tenía la plaza y que de repente, años después, creo recordar a finales de año, incluso varios trabajadores que llevan 10 años ocupando una plaza y que de repente, bueno, pues aquella convocatoria se anula, con lo cual se anula todo el proceso. Bueno, ¿es habitual entonces que personas que han obtenido una plaza se vean afectadas por un recurso que haya presentado otro aspirante? Sí, ¿no? Sí, pero no siempre, depende de la situación. Ese caso, por ejemplo, que tú has comentado, sería un caso en el que sí se ven afectados. Hay otra circunstancia, por ejemplo, ya que si el opositor impugna o alega cuestiones solamente referentes a él, por ejemplo, como que se le haya excluido de una convocatoria por no presentar cierta documentación o por lo que crea oportuno, pues en este caso, lógicamente, en caso de ganar o perder ese recurso, solamente él se vería afectado, por lo que la situación del resto de los opositores no se vería influenciada. Como tú has dicho, hay casos, por ejemplo, en el que sí que se afectan a los demás, o por ejemplo también otro puede ser, aparte de ese recurso de un opositor, porque entiende que no se le ha valorado debidamente, también podría ser el recurso contra las bases de la convocatoria, que como ya dijimos en su momento, esas bases de la convocatoria son los documentos que regulan todas las cuestiones que afectan a la oposición. Las reglas del juego, ¿no? Efectivamente. O también, por ejemplo, como ya hemos dicho, si se impugnan las puntuaciones, también. Puesto que esa lista de opositores pues variaría, y un señor que a lo mejor tiene un 5,7 está en 90, si le conceden un mérito o una oposición, pues a lo mejor pasa a estar el primero o el segundo de la lista. De hecho, es que ya decimos, se pueden ver afectadas tanto las condiciones de trabajo que tenga en ese momento como las futuras. Esto solo afectaría no solo al que recurre, sino todos, ¿no? Los demás, ¿no? En principio, ¿no? Efectivamente. Eso es así. También nos podemos encontrar con casos, por ejemplo, en el que se dé un perjuicio manifiesto al resto de los opositores si se pide la suspensión cautelar del acto en caso de un recurso contra las bases. Por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes, recurrimos contra las bases porque entendemos que no se está valorando debidamente un mérito, como puede ser una carrera que tenemos y demás. Y pedimos que se suspenda la ejecución del acto, es decir, que se suspendan las oposiciones hasta que se resuelva ese recurso. Obviamente, en este caso, el perjuicio del resto de los opositores es manifiesto, ya que hay gente que lleva meses y años incluso planificando presentarse un examen, puede ver sus expectativas defraudadas. Obviamente, para que un juez suspenda de manera cautelar unas oposiciones que van a afectar a tantas personas, los defectos que se aprecien tienen que ser muy, muy graves, ya que en otro caso no lo va a acordar. ¿Qué pasa si cuando nos apuntamos a una oposición nuestra solicitud no es correcta? Bueno, pues hay que dejar claro que eso no quiere decir que inmediatamente se vaya a desestimar. Es decir, siempre hay un plazo de subsanación de errores y reclamaciones para que aquellos aspirantes que hayan sido excluidos o que no haya alguna documentación que no hayan presentado, aclaren lo que sea necesario o presenten esa documentación.
siendo posteriormente a ese acto cuando se harán públicas las listas definitivas de admitidos y excluidos. Eso se publica, ¿no? Si te falta alguna documentación, eso es público. Aparte de público, o bien se notifica por internet, o bien incluso se notifica mediante correo certificado al opositor, sí. Otro asunto, ¿se puede recurrir también si las preguntas no están claras o tienen, por ejemplo, varias respuestas posibles? Efectivamente, los interesados pueden presentar las reclamaciones que estimen procedentes para impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal del Examen en los días que la convocatoria determine, que lógicamente suelen ser los días posteriores a ese examen. De hecho, es habitual que en los exámenes se incluyan algunas preguntas de reserva, precisamente por si alguna de las llamémosle titulares, pues resultan impugnadas y finalmente se estima que procede su anulación. Eso ha pasado, por ejemplo, aquí en Cáceres, en las últimas oposiciones que hubo a oficial y jefe de policía, que ha habido reclamaciones de todo tipo y de hecho llegaron a anularse algunas preguntas, con lo cual lógicamente entraron a jugar las preguntas suplentes y se modificó la puntuación de algunos de los candidatos, porque lógicamente si una pregunta se declara nula se debe proceder a la revisión de la puntuación de los aspirantes, pudiendo subir o bajar esa puntuación en función del acierto que cada uno haya tenido en la pregunta digamos suplente. Sí. ¿Qué otras cosas se pueden reclamar? Pues mira, también podemos ir, como ya hemos dicho, por ejemplo, contra la puntuación obtenida en la fase de oposición, es decir, en el examen o en el concurso de méritos, en la valoración de los méritos que uno tenga, pudiendo efectuar reclamaciones ante el tribunal. De hecho, ese es el recurso más típico, ¿de acuerdo? Que el opositor entienda que se le debe dar una nota superior en alguno de los exámenes, o bien que alguno de los méritos que presenta no se valora debidamente y vaya al juzgado a reclamarlo. ¿Y se pueden recurrir las relaciones provisionales de aprobado? No, las relaciones provisionales de aprobado no se pueden recurrir. Los aspirantes podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, pero no tienen carácter de recurso. Si queremos recurrir algo referente a este aprobado, será cuando se apruebe la relación definitiva, cuando efectivamente sí que podremos recurrirla y acudir a los tribunales de justicia si no estamos de acuerdo con lo que ahí se diga. Dani, nos has hablado de lo que se puede recurrir o no, cuándo se puede impugnar o no se puede impugnar. Explícanos cuál es el procedimiento para impugnar unas oposiciones. Pues mira, por ejemplo, si hablamos de un recurso contra las bases de una convocatoria, ya hemos dicho, de acuerdo, contra la normativa, digamos, que regula todo el funcionamiento de esa convocatoria, obviamente se empezará en vía administrativa a través del recurso de reposición ante el propio órgano que regule las oposiciones. En vía administrativa siempre nos referimos presentando un escrito ante ese órgano, ¿de acuerdo? O bien ya directamente podremos imponer directamente el recurso contencioso administrativo ante el juzgado o la sala de lo contencioso. Es decir, tenemos dos opciones, o recurso de reposición ante el propio órgano o ya directamente contencioso administrativo. Sí hay que tener en cuenta que si interponemos recurso de reposición no podremos acudir al juzgado hasta que no se haya resuelto expresamente, es decir, que nos notifiquen la resolución diciendo pues no tiene usted razón, o hasta que se haya producido la desestimación presunta del acto. ¿Qué quiere decir esto? Hay un plazo establecido legalmente para contestar ese recurso. En recurso de reposición suele ser el plazo de un mes. Cuando pasa ese mes y no te ha notificado nada, se entiende que ese recurso se desestima. Eso es lo que llamáis silencio administrativo vosotros. Efectivamente. Silencio administrativo negativo en este caso, porque se entiende que se desestima la reclamación. Lo que sí hay que tener en cuenta y es muy importante, que lo que aleguemos en ese recurso de reposición, ahí ya tenemos que tener en cuenta todo lo que vayamos a impugnar en vía contenciosa, es decir, todo lo que vayamos a alegar también en el juzgado, ya que si no, habitualmente no se nos van a admitir nuevas alegaciones en el procedimiento judicial, es decir, nos van a decir, usted no alegó esto en vías administrativas, ¿por qué viene alegándola ahora? Con lo cual es muy importante, aunque se pueda presentar un escrito en vía administrativa y no tenga que ir firmado por abogado, es muy importante recurrir ya a un abogado en esa vía administrativa, porque como digo, lo que le manifestemos a la administración en ese momento no se puede cambiar. Va a ser lo que luego tengamos que pasar nuestro recurso. Con lo cual, si desde el principio ya lo hacemos mal, difícilmente vamos a ganar el pleito. De hecho, a raíz de todas las plazas que están saliendo, pues nosotros en los propios abogados estamos recibiendo más consultas relativas a esta materia, porque como ya he dicho en otras ocasiones, cuando una persona está luchando para obtener un empleo para toda la vida, pues va al juzgado o donde haga falta si entiende que sus derechos se han visto vulnerados. Si vas al juzgado te cuesta dinero, ¿no? Sí que tiene un coste. Si se gana un pleito contencioso con costas, es decir, que te estiman todo lo que tú pides, esas costas las tiene que pagar la administración, ¿de acuerdo? Aquí jugamos todos ya con las mismas reglas. Si pierde el recurrente, le tiene que pagar a la administración las costas, y si pierde la administración, es al revés. ¿De cuánto dinero estamos hablando de media, Dani? Pues... De media, es decir, más o menos, ¿en qué horquilla se mueve?
pues no sabría decirte. A lo mejor un pleito solamente de la primera instancia podría andar sobre unos 3.000, 4.000 euros. Se lo tienes que pensar antes de acudir al juzgado. Quiero decir que habitualmente alguien que está presentándose a unas oposiciones es alguien que no tiene trabajo, ¿no? Sí, claro, pero también tenemos que tener en cuenta lo que yo te comento, que a lo mejor hay que considerar ese pleito, si el defecto es flagrante, como una inversión, porque puede ser que consigas un trabajo para toda la vida a raíz de ese pronunciamiento judicial. De hecho, como vamos a comentar ahora... ¿Qué efectos tiene para la persona que ha recurrido que una oposición se declare nula y que judicialmente se le conceda la plaza? Claro, es que eso es lo que estamos comentando. Puede parecer mucho dinero, 3.000 o 4.000 euros, pero estamos hablando de que si se le concede una plaza a una persona que inicialmente no había aprobado, se le concede judicialmente, el órgano competente debe concederle una plaza y además debe indemnizarle de los salarios no percibidos desde que se entiende aprobada la oposición hasta ese momento y con carácter retroactivo. Efectivamente. Es decir, tiene que recibir los salarios como si hubiera trabajado. ¿Por qué? Porque no es culpa suya que o se le haya baremado mal un mérito o se haya corregido mal el examen. Es decir, se entiende que esa persona no es culpable de esa circunstancia y por tanto tiene que cobrar lo que hubiera cobrado si hubiera estado trabajando. De la misma forma, también deberá obtener las mismas condiciones que hubiera tenido en otros ámbitos, tanto, por ejemplo, la seguridad social, en el que se le deberían abonar las cotizaciones de todo ese tiempo, como si hubiera estado trabajando exactamente igual, o también, por ejemplo, con el reconocimiento de la antigüedad en el trabajo, por mucho que todos esos meses este señor hubiera estado en su casa sin trabajar. Inicialmente, eso de cobrar sin trabajar pues puede parecer un chollo, pero hay que tener en cuenta lo que tú has dicho. Estos procedimientos tienen unos riesgos y pueden ser muy largos. Sí. Es decir, puede ser que un procedimiento de este tipo acabe en el Tribunal Supremo y a lo mejor pasen 4, 5, 6, 7 años desde que se presentó la demanda. Con lo cual, ya digo, aunque pueda parecer un chollo lo de cobrar sin trabajar, realmente no lo es porque son procedimientos muy largos, requieren mucha paciencia, hacerte a la idea de que van a tardar años. En fin, no es una situación fácil. Como ya he dicho, nosotros en López Vivas Abogados nos comprometemos a ayudar sin compromiso a cualquier oyente que lo necesite, solamente con llamarnos. Bueno, pues lopezvivasabogados.com, Daniel, que viene todos los miércoles a esta antena de la radio aquí en Onda Cero para contarnos detalles como este, que tengamos muy claro qué es lo que puede pasar o qué podemos hacer si nos consideramos agraviados ante un proceso de un concurso de oposición como los que se están convocando ahora, como hemos dicho, tanto en sanidad como en educación, como creo que van a salir también plazas para distintos cuerpos de seguridad, de fuerzas de seguridad del Estado. Sí, de hecho hoy salía en prensa que ya para varias especialidades del SES ya se habían convocado directamente en febrero de 2019. O sea que van saliendo poco a poco las convocatorias tal y como se dijo. Un año movidito, por lo que veo, puede ser. Para los opositores sí, desde luego. Daniel López Vivas, un abrazo como siempre. Gracias, hasta el miércoles que viene. A ti, hasta luego.